El concepto del área bajo la curva se remonta a más de 2000 años, cuando los griegos intentaban resolver el problema del área por un procedimiento llamado por exhaustión, el cual consiste en ir rellenando la curva con regiones poligonales cuya área fuera más fácil de calcular, pero que se aproxime cada vez más al área deseada. Este mismo método fue el que utilizó Arquímedes, físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego, quien en el siglo III a.C. pudo calcular el área comprendida entre una recta y un segmento parabólico, llegando al asombroso resultado de que esa área era exactamente 4/3 de un triángulo inscrito en la parábola, cuya base era paralela a la recta tangente a la curva y que pasa por el tercer vértice del triángulo. Es así como Arquímedes traza por primera vez un camino para poder definir la integral siglos más tarde, y es así como vamos a empezar a definir, aunque sea de manera intuitiva, el área bajo la curva. Empecemos con el mismo ejemplo de la parábola, aunque el área que calcularemos no será la que encierra el triángulo, sino el área contraria, por así decirlo, es decir, el área comprendida entre un segmento parabólico y el eje X, y que por cierto también calculó Arquímedes. Para simplificar aún más los cálculos, tomemos de ejemplo la parábola y igual a x cuadrada y el intervalo 0,b sobre el cual calcularemos el área. La idea comienza en dividir el intervalo 0,b en n subintervalos, y sobre cada uno de ellos construimos un rectángulo que quede por debajo de la curva y otro que quede por arriba de ella. Calcular el área de cada uno de estos rectángulos es mucho más fácil que tratar de calcular el área que queda por debajo de la curva así de golpe. Vemos también que conforme más subintervalos agreguemos, mejor será nuestra aproximación al área y menor será el error que se produce. De esta manera, podemos ver que el área de cada rectángulo chico va a ser menor o igual al área debajo del pedazo de curva y a su vez esta área va a ser menor o igual al área debajo del rectángulo grande. Así, si sumamos las áreas encerradas por cada uno de estos rectángulos, obtendremos dos aproximaciones al área que hay debajo de la curva, una que estará dada por defecto y otra que estará dada por exceso. Notemos también que el error se puede obtener restando la suma de las áreas de los rectángulos inferiores de la suma de las áreas de los rectángulos superiores, y que este error se puede hacer tan chico como se quiera. Simplemente basta con subdividir más veces el intervalo, o dicho de otra manera, hacer más fina la partición del mismo. El concepto del área bajo la curva surge entonces cuando podemos encontrar una partición del intervalo que haga que ese error se pueda hacer tan chico como se quiera. Dicho de otra forma, una función es integrable siempre y cuando exista una partición del intervalo tal que las sumas superiores con esa partición menos las sumas inferiores con esa misma partición sea menor a epsilon para toda epsilon mayor a cero. Surge entonces la pregunta de si en general, para cualquier función que nos den, la podemos encerrar entre rectángulos de tal manera que el error por aproximación lo podamos hacer tan chico como se quiera. La respuesta es desgraciadamente que no, pero eso lo veremos más adelante en este video. Por ahora nos centraremos en obtener el área debajo de la parábola en el intervalo 0,b. Para ello, volvamos a la partición original. Notemos que el área de cada rectángulo que queda por debajo de la curva se obtiene de multiplicar su base, que es igual a b sobre n por su altura, la cual se alcanza en la evaluación del extremo izquierdo de cada intervalito, y que es igual a kb sobre n al cuadrado, con k tomando valores enteros entre 0 y n-1. Por lo tanto, la suma de las áreas de los rectángulos inferiores estaría dada por la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de b sobre n por bk sobre n al cuadrado. Pero si factorizamos la b cúbica sobre n cúbica y considerando que el primer sumando es 0, entonces la suma anterior quedaría como b cúbica sobre n cúbica por la suma desde k igual a 1 hasta n-1 de k cuadrada. Por otro lado, cada rectángulo que queda por arriba de la curva tiene la misma base b sobre n, pero su altura se alcanza en la evaluación del extremo derecho de cada subintervalo, la cual estaría dada por k más 1 por b sobre n al cuadrado, con k igual tomando valores entre 0 y n-1. De ahí que la suma de las áreas de los rectángulos superiores estaría dada por la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de b sobre n por k más 1
por b sobre n al cuadrado. De igual forma, si factorizamos b cúbica sobre n cúbica, tenemos que la suma superior es igual a b cúbica sobre n cúbica que multiplica a la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de k más 1 al cuadrado, y que a su vez, si reetiquetamos los índices, quedaría igual a b cúbica sobre n cúbica que multiplica la suma desde k igual a 1 hasta n de k cuadrada, la cual se puede demostrar por inducción que es igual a b cúbica sobre n cúbica por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, y que es igual a b cúbica sobre 6 que multiplica a 1 más 1 sobre n por 2 más 1 sobre n. Por otro lado, las sumas inferiores de f con esa partición sería igual a b cúbica sobre n cúbica por n menos 1 por n por 2 que multiplica a n menos 1 más 1, todo eso sobre 6. Y que es igual a b cúbica sobre 6 por 1 menos 1 sobre n por 2 menos 1 sobre n. El hacer más y más fina la partición del intervalo equivale a aumentar el valor de n en las expresiones anteriores, por lo que 1 sobre n se va a ir pegando cada vez más al cero. De hecho, podemos ver que el valor de las sumas superiores es un poquito más que 2b cúbica sobre 6 y que es igual a b cúbica sobre 3, acercándose cada vez más a este número, mientras que el valor de las sumas inferiores es casi b cúbica sobre 3, acercándose también cada vez más a este número. Así, tenemos entonces que las sumas superiores menos las sumas inferiores estaría dada por b cúbica sobre n, el cual se puede hacer tan chico como se quiera siempre y cuando elijamos una n lo suficientemente grande. La notación que se utiliza hoy en día para denotar el área bajo la curva está dada por el signo integral, el cual, en su origen, era una s alargada, utilizada para simbolizar una suma. Los números a y b reciben el nombre de límites de integración, y el dx refleja la anchura de los rectángulos que se pueden hacer tan pequeños como se quieran. Además, también hay un teorema en cálculo que nos dice que cuando una función es integrable en el intervalo cerrado a, b, y si tomamos una partición del mismo y un punto xy arbitrario en cada subintervalo de la partición, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f evaluado en xy, que es su altura, por la longitud del intervalo dada por ti menos 1, es igual a la integral de a b de f de x. Cabe destacar que la suma del lado izquierdo recibe el nombre de suma de Riemann. Regresemos ahora a la pregunta de hace rato. ¿Podemos siempre encerrar a cualquier función entre rectángulos para así aproximar su área? Habíamos dicho que no, y veamos ahora un ejemplo de ello. Pensemos en la función 1 entre x, en el intervalo 0,1. Si nos fijamos en valores muy cercanos al cero, la altura de esos rectángulos se hace cada vez más grande, de tal manera que cada vez que nosotros intentemos encerrar a la función por un rectángulo en ese intervalo, siempre va a existir un pedazo de función que se quede fuera de él. Lo anterior se puede ver en realidad como un corolario al hecho de que los naturales no estén acotados. Formalmente, lo que quisiéramos probar es que para cualquier número y positivo, existe otro número x en el intervalo abierto 0,1, tal que 1 entre x sea mayor a y. Tomemos entonces un número y positivo y arbitrario. En efecto, dado que los naturales no están acotados, entonces para ese y existe un número natural tal que lo sobrepasa o le pega. Si no existiera, tendríamos la otra desigualdad y eso implicaría que los naturales están acotados por ese número, lo cual pues es una contradicción. Tomemos así el siguiente número natural, es decir, tomemos a n más 1. Y en realidad, pues ya acabamos, pues si tomamos a x como 1 entre n más 1, entonces 1 entre x va a ser igual a n más 1, que es mayor a y. Y claramente, como n más 1 es mayor a 1, entonces x igual a 1 sobre n más 1 va a ser mayor a 0 y menor a 1. Entonces, acabamos de encontrar a una función a la cual no se le puede calcular el área bajo la curva en el intervalo 0,1, porque, como dijimos, cada vez que intentamos encerrarla entre rectángulos,
la función se sale de ellos. En otras palabras, la función no está acotada en ese intervalo. Pareciera entonces que uno de los requisitos para poder integrar una función es que ésta sea acotada. Pero, ¿bastará con eso? Nuevamente la respuesta es que no. Pero también ya vimos un ejemplo en el que sí sucede, que era el caso de la parábola, en el intervalo 0,b. Pero veamos ahora otros dos ejemplos algo distintos a la parábola, en los cuales bajo una condición sí va a ser integrable, pero con tantito que le movamos dejará de serlo. Para esto, consideremos a la función f de x igual a x más la parte entera de x en el intervalo 0,2. Recordemos primero que la parte entera o piso de x es el entero más grande que es menor o igual al valor de x. Así, la parte entera de 5,4 es 5, de 0,28 es 0 y de menos 3,25 es menos 4. Sabiendo esto, podemos ver que si x está en el intervalo 0,1, entonces f de x es igual a x, mientras que si x está en el intervalo 1,2, entonces f de x es igual a x más 1. Como podemos observar, en x igual a 1 la gráfica da un salto, o en otras palabras, es discontinuo en ese punto. Y también es fácil reconocer las figuras geométricas que hay debajo de la gráfica de la función, por lo cual su área también se puede calcular fácilmente y debería ser igual a 3 unidades cuadradas. Sin embargo, para los propósitos de este video, calcularemos el área por el método de exhaustión y comprobaremos el resultado. Para ello, partiremos el intervalo en dos y propondremos una partición para el intervalo 0,1 y otra para el intervalo 1,2. A final de cuentas, al unir ambas particiones estamos creando una partición del intervalo 0,2. Cada uno de estos intervalos los vamos a partir en n partes iguales. Así, los puntos de la partición 1 tendrían la forma k sobre n, 0, con k tomando valores entre 0 y n, y la partición 2 tendría la forma 1 más k sobre n, 0, con k tomando valores también entre 0 y n. Notemos que al unir ambas particiones, aun cuando se repite el punto 1,0, los rectángulos que se formarán con ambas particiones serán distintos, por lo que no estaremos contando de más. Así como en el caso de la parábola, la altura de los rectángulos inferiores está dada por el extremo izquierdo de cada subintervalo. Entonces, cada rectángulo tiene de área igual a 1 sobre n por k sobre n para el intervalo 0,1 y 1 sobre n por k sobre n más 1, que es igual a 1 sobre n por 2 más k sobre n para el intervalo 1,2. Haciendo la suma de los rectángulos inferiores para el intervalo 0,1, obtenemos 1 sobre n por la suma desde k igual a 1, porque el primer sumando es 0, hasta n menos 1, porque la altura del último rectángulo se obtiene del penúltimo término de la partición, de k sobre n. Por otro lado, la suma de los rectángulos inferiores del intervalo 1,2 sería igual a 1 sobre n por la suma desde k igual a 0, en este caso el primer sumando no es 0, hasta n menos 1 de 2 más k sobre n. La primera suma nos da como resultado 1 sobre n cuadrada por la suma de los primeros n-1 números, que es igual a n-1 por n sobre 2. Y si simplificamos, quedaría 1 medio menos 1 sobre 2n. Por otro lado, las sumas inferiores para el intervalo 1,2 quedaría como 1 sobre n que multiplica a 2n, porque hay n sumandos desde k igual a 0 hasta n-1, más 1 sobre n que multiplica también a la suma de los primeros n-1 números, lo cual es igual a 1 sobre n por 4n más n-1 dividido sobre 2, y que a su vez da como resultado 1 sobre n que multiplica a 5n-1 sobre 2, que simplificado da como resultado a 5 medios menos 1 sobre 2n. De esta manera, las sumas inferiores de todo el intervalo 0,2 estaría dada por la suma de las sumas inferiores de la primera partición más las sumas inferiores de la segunda partición, lo cual da como resultado 3 menos 1 sobre n unidades cuadradas. Análogamente, se pueden calcular las sumas superiores, dando como resultado 3 más 1 sobre n unidades cuadradas. Como podemos ver, en ambos casos, cuando tomamos valores de n muy grandes, el valor al cual se acerca cada suma es a 3 unidades cuadradas. Y también, si restáramos ambas sumas, podríamos ver que el error por aproximación se va a hacer cada vez más pequeño conforme n se hace cada vez más grande.
Ahora veamos qué pasa en el siguiente ejemplo. Tomemos a f de x igual a x más la parte entera de x si x está en los racionales y 0 si x no está en los racionales, en el mismo intervalo 0,2. En este caso, lo que tenemos que probar es que para cualquier partición que se tome, existe una epsilon mayor a 0 tal que las sumas superiores menos las sumas inferiores es mayor o igual a esa epsilon. Así que debemos tomar una partición cualquiera dada por p igual a t0 igual a 0 que sea menor a t1, que sea menor a t2 y así sucesivamente hasta llegar a tn que sea igual a 2. En el caso anterior, para obtener la altura de los rectángulos, nos fijamos en los puntos de cada subintervalo donde alcanzaba su máximo y su mínimo. En este caso, como la función no es continua en ningún punto del intervalo más que en el cero, preferimos usar los términos supremo e ínfimo. Así, mi minúscula es igual al ínfimo de la función si x pertenece al intervalo ti-1, ti, y mi mayúscula sería igual al supremo de f de x si x pertenece al intervalo ti-1, ti. Así, las sumas inferiores de p estarían dadas por la suma desde i igual a 1 hasta n de mi minúscula que multiplica a ti menos ti menos 1. Dado que en cada intervalito ti menos 1, ti hay una cantidad infinita de irracionales, entonces su ínfimo es cero. De ahí que las sumas inferiores son iguales a cero. Por otro lado, las sumas superiores se pueden partir en dos. Primero, considerando la partición en el intervalo 0,1 y luego sumarla con la partición del intervalo 1,2. Si nos enfocamos primero en la partición del intervalo 1,2, veremos que el supremo que definimos anteriormente va a ser mayor o igual a 2, puesto que la función x más parte entera de x en el intervalo 1,2 es igual a x más 1, además de que para cualquier intervalo de los números reales siempre podemos encontrar una cantidad infinita de irracionales. Por lo tanto, las sumas superiores de todo el intervalo 0,2 van a ser también mayores o iguales a 2. De ahí que si escogemos una epsilon igual a 1, la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores va a ser mayor a esa epsilon, y por lo tanto f no es integrable.